Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase de matemáticas. En esta clase vamos a ver una introducción a Python, en la que específicamente vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver listas, vamos a ver loops o bucles, vamos a ver comprensiones de listas o list comprehensions en inglés, vamos a ver funciones y vamos a ver gráficas. Las gráficas van a ser gráficas de funciones matemáticas. En este notebook les pongo algunas referencias que me parecieron bastante interesantes de cada uno de los temas que vamos a ver. Algunas de las referencias están en español y otras están en inglés porque me parecieron que eran muy buenas. Algunos de los videos tienen subtítulos en inglés nada más, me parece, desgraciadamente, pero aún así yo creo que vale la pena echarles un ojo. Les dejo también un par de videos de cómo instalar Jupyter Notebook en su computadora, con Anaconda o sin Anaconda. Me parece que estos dos videos son solamente para computadoras Windows. Así que si tienen computadoras Mac, pues me mandan un mensaje y les digo cómo instalar Jupyter Notebook si es que no han podido. Bueno, pues empecemos con las listas. Como ya habíamos visto antes, una lista es un objeto en Python. Es un objeto que se define por una delimitación entre corchetes, como vemos aquí. Una lista tiene varias propiedades en Python. Aquí vamos a ver tres propiedades muy importantes para bien entender qué es una lista. La primera es que una lista es un objeto mutable. Eso quiere decir que es modificable. Una lista no está escrita sobre piedra. Nosotros podemos modificar una lista. Otra propiedad interesante es que una lista es un objeto indexable o indexada. Eso quiere decir que nosotros podemos acceder a los elementos dentro de nuestra lista. A cualquier elemento podemos acceder y podemos modificarlo también. Otra propiedad es que una lista es un objeto dinámico. Un objeto dinámico porque nosotros podemos empezar con una lista de, por ejemplo, de números y terminar con una lista de letras y números, por ejemplo, solo de letras. Eso quiere decir que igual el contenido de una lista no se graba en piedra, nosotros podemos cambiar el tipo de contenido, no nada más el contenido, sino que el tipo de contenido. Ok, perfecto. Pues otra cosa que les quería decir es que si ven letras abajo en la pantalla, no se asusten, son las teclas que yo estoy pulsando en mi teclado. Es para que ustedes vayan viendo cómo yo le hago también para moverme un poco dentro de este notebook, ¿no? Por ejemplo, si yo corro esta celda, que es con control enter, ustedes van a ver ahí un sombrerito y una flechita. El sombrerito es control y la flechita es enter. Ok, entonces nosotros podemos, por ejemplo, imprimir el tipo de cualquier cosa, ¿no? En este caso la variable a. El tipo, la función tipo, lo que nos va a decir es específicamente eso, qué tipo de cosa es, ¿no? Qué tipo de objeto es. En Python toda cosa tiene un tipo. En este caso, el tipo de nuestra variable a es una lista, porque la definimos entre corchetes, y aquí vemos que la clase de este tipo es una lista. Y nosotros también podemos imprimir, obviamente, el contenido de nuestra lista pues corriendo la celda y poniendo la lista dentro de la función print. Ok, entonces vamos a ver un par de métodos muy interesantes para cualquier lista. El primero es el método append. Un método es, digamos que una función asignada a un tipo de objeto en Python. Y se escribe como el tipo de objeto, en este caso nuestra variable a que tiene una lista,
punto y el nombre del método de la función. En este caso es append. Esta función lo que hace es agregarle un elemento a la lista al final. Con append nosotros lo que hacemos aquí es le agregamos el número 7 a nuestra lista que originalmente terminaba en 6. Ok, otra cosa que podemos hacer es, en vez de agregar un elemento por un elemento, si nosotros tenemos otra lista, una segunda lista con elementos que queremos agregar a nuestra lista original, en vez de ir agregando elemento por elemento, lo que podemos hacer es usar este método que se llama extend, que lo que hace es toma los elementos de la lista, de la segunda lista, y se los agrega al final a la primera lista. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí a nuestra lista A de 4 elementos la extendemos con nuestra lista B de 2 elementos, lo que obtenemos es una nueva lista con 6 elementos. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar qué pasa si extendemos, si en vez de extender nosotros aquí hubiéramos hecho append. Bueno, lo que pasa es que es una manera fácil de copiar y pegar con C y B. Si nosotros aquí ponemos append, lo que pasa es que se crea una nueva lista, o sea, a A se le agrega la lista B, y en vez de agregarle los elementos de la lista B, lo que pasa es que se agrega toda la lista B. Y ahora, esta lista de acá tiene solamente 5 elementos. Esta lista de acá tiene 6. Y el quinto elemento, el último elemento de esta lista de acá es otra lista. Entonces, en esta lista tenemos no solo números, sino que también una lista entera. Otra manera de poder nosotros extender dos listas es usando el operador más. Cuando nosotros sumamos listas, lo que pasa es que se concatenan las listas. Entonces, en este caso, nosotros le podemos asignar a nuestra variable A la suma de las listas A más B. Aquí, ¿por qué podemos hacer esto? Porque primero se computa esto de aquí adentro y luego se le asigna a la variable A. Eso quiere decir que a la variable A no se le asigna nada hasta que lo que esté del otro lado del igual se calcule. Ok, entonces en este caso nosotros llegamos a la misma lista que con el método extend. Ok, lo que vamos a hacer ahora es ver la propiedad de que una lista es indexable. Eso quiere decir que se puede acceder a elementos de nuestra lista. En este caso, yo lo que hice fue crear aquí una lista de letras con las letras Colmex. Entonces esta lista tiene 6 elementos, cada uno es una letra. Y aquí lo que voy a hacer es acceder al primer elemento de nuestra lista. Recuerden que en Python el primer elemento es 0, siempre se empieza a contar con 0. Entonces aquí vemos que accedemos a la letra C. Nosotros podemos hacer rebanadas de lista también usando los dos puntos. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos acceder al primer elemento, el segundo y el tercer elemento de nuestra lista. Respectivamente son los elementos 0, 1 y 2. Entonces, en este caso, el elemento 3 no está, pero en realidad ese es el cuarto porque se empieza a contar en 0 en Python. Entonces, si nosotros corremos esa rebanada de lista, nosotros accedemos a la palabra call, que es el primero, segundo y tercero. Nosotros también podemos acceder a elementos de atrás para adelante, usando números negativos. En este caso se empieza a contar en -1 como el último elemento, -2 el penúltimo, -3 el antepenúltimo y así. En este caso, nosotros vamos a acceder al antepenúltimo elemento, que es la letra M. Otra cosa que podemos hacer es empezar desde atrás para adelante y seguir hasta el final.
Eso se hace empezamos con un elemento, este es el elemento M que ya habíamos visto antes, el antepenúltimo, y con los 2 puntos nosotros le decimos a esta rebanada de agarrar todo hasta el final a partir de ese elemento. Entonces eso nos da la palabra mex. Ahora nosotros podemos agarrar una rebanada intermedia empezando en el segundo elemento y terminando en el quinto elemento. Eso nos da la palabra Olmex, que es segundo, tercero, cuarto y quinto elemento. Perfecto, entonces más o menos ahora ya tienen una idea de qué es una rebanada de una lista y cómo acceder a elementos únicos de una lista. Una función muy útil para acceder a elementos de listas es la función range, que se escribe de esta manera. La función range lo que hace es que crea como un conjunto de valores que empiezan en el número 0 por default y terminan en un número menor al número que ponen entre paréntesis en la función. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que si corro esta celda, primero, en el primer lugar imprimimos que es R y nos dice que es un rango, un range de 0 a 10. Y también si imprimimos el tipo de nuestra variable a la que le asignamos un rango, vemos que es un tipo de objeto tipo rango. Ahora, nosotros podemos crear listas a partir de la función rango. Basta con usar la función list. Esta función list lo que hace es que intenta transformar todo tipo de objeto que nosotros le pongamos adentro, entre paréntesis, esta función. Entonces vamos a correr esta celda y lo que vemos es que ahora R es una lista que va de 0 a 9, una lista de 10 elementos y es un tipo de objeto ahora lista. Perfecto. Otra función muy importante para las listas que no he mencionado es la función len de la palabra en inglés length, que se escribe así. Len lo que hace es que nos da el tamaño de una lista. En este caso, len de R es 10, porque R es esta lista de acá. Ok, ahora vamos a pasar al segundo tema, que son los bucles. Este tema puede ser un tanto complicado, así que voy a intentar irme un poquito lento aquí para que les quede muy claro. ¿Para qué sirven los bucles? Pues los bucles sirven para iterar. Ese es el objetivo de vida de los bucles, iterar, nada más. ¿Y cómo se itera? Bueno, pues hay varias maneras. Una de las maneras de iterar es usando la función range, de la cual les acabo de hablar, en la cual nosotros podemos iterar en este conjunto de números del 0 al 9 con esta sintaxis. El for es lo que define un bucle o a un loop. Esto básicamente lo que quiere decir, este argumento de aquí arriba, es para todos los números entre 0 y 9. Y cada vez que nosotros vamos cambiando de número, empezando en 0 y terminando en 9, nosotros le vamos a ir asignando ese número a la variable i minúscula. Entonces, en este caso, lo que quiere decir todo este argumento es que para todos los números entre 0 y 9 vas a imprimir la palabra número de iteración seguida por la variable i en cada iteración. Entonces, si yo corro esta celda, lo que vemos es que se imprimen 10 cosas. En cada línea lo que nosotros tenemos es una iteración. Empezamos con la iteración 0, luego seguimos con la iteración 1 y terminamos con la iteración 9. Entonces en total tenemos 10 iteraciones. Y nosotros podemos usar eso en conjunto con la propiedad del index de una lista o de las listas indexables para nosotros acceder a los elementos de la lista de manera iterable.
Entonces, por ejemplo, si yo defino una lista como un conjunto de palabras, ¿no? Aquí esta lista tiene las palabras el, colegio de México, generación 2024, que es la suya, creo. Yay. Nosotros podemos iterar en el rango que empieza en el número 0 y termina en el 5 y asignarle a cada iteración a la variable i. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar i para acceder al elemento de la lista. En este caso vamos a acceder a todos los elementos, empezando por el primer elemento, o sea, el que tiene index 0, luego al segundo, al tercero y así hasta el sexto. Entonces esto lo que vemos es que se imprime palabra por palabra. El Colegio de México, generación 2024. Ok, entonces tiene que quedar muy claro que esta es la manera de lo que estamos haciendo es que i es una variable que va cambiando de valor, empieza en 0 y termina en 5. Y por eso se imprimen cada una de las palabras de nuestra lista. Entonces esto es iterar dentro de una lista con un index. Ahora nosotros también podemos iterar dentro de una lista misma, sin el index. Y la sintaxis para eso es pues simplemente asignarle ahora a la variable i cada uno de los elementos de a. Una lista también es un iterable, es algo que se puede iterar, ¿no? O sea, tiene un orden, empieza en la izquierda y termina en la derecha. Entonces, si nosotros definimos un loop como un loop dentro de una lista donde a cada iteración le estamos asignando el valor de esa iteración a la variable i y nosotros imprimimos esa variable, vamos a ver que obtenemos el mismo resultado que hay arriba. Y ahora ustedes se pueden preguntar, pues si podemos acceder directamente al contenido de la lista y si al final de cuentas eso es lo único que nos interesa, ¿para qué diantres usamos range? Pues lo que pasa es que no siempre solamente tenemos una lista en la cual queremos iterar, sino que a veces tenemos más de una. Y es muy importante saber iterar en varias listas, sobre todo cuando las listas tienen el mismo tamaño, es muy fácil iterar en las dos listas con la variable range, que es lo que vamos a ver ahorita. Aquí, por ejemplo, lo que hago en la siguiente celda es definir dos listas. La primera A es la misma que hay arriba y la segunda B es una lista donde en el mismo orden que la lista de arriba tienen el tipo gramatical de la palabra de arriba. Entonces, el es un artículo, colegio es un nombre, un sustantivo, de es una preposición y así, ¿no? Obviamente puede que alguno de estos no sea correcto porque mi nivel de español es como de secundaria. Así que, felizmente esto no es una clase de gramática. Lo que hago aquí es, además de asignarle a la variable a y b una lista, es que imprimo el tamaño de la lista como habíamos visto antes con la función len. Ok, entonces aquí vemos que las dos listas tienen el mismo tamaño y el tamaño es 6. Una manera en la cual nosotros podemos iterar en las dos listas pues es usando nuestra función range en un conjunto de números del 0 al 5 y asignárselos a una variable i y en cada iteración acceder a el elemento i de nuestra lista A y de nuestra lista B. Entonces aquí lo que voy a hacer es imprimir el elemento i de nuestra lista A seguido por una flechita seguido por el elemento i de nuestra lista B. Y lo que tenemos es lo siguiente. Se imprimen en orden la lista A seguido de una flechita seguido del elemento correspondiente a la lista B. Otro ejemplo donde nosotros iteramos en dos listas es la creación de... Nosotros podemos crear una tercera lista a partir de iteración sobre dos otras listas. En este ejemplo lo que yo hago es que yo defino dos listas
La primera como una lista de 3 números, 1, 2, 3, y la segunda como una lista de 3 letras A, B y C. Y creo una nueva lista vacía que se escribe como abrir y cerrar corchetes. Otra manera de escribir una lista vacía es escribir la función list sin nada dentro de los paréntesis. Esto es exactamente lo mismo que lo anterior. Y lo que hago después es que itero en un conjunto de números del 0 a 2. A cada uno de esos números le asigno la variable, le asigno el número a la variable i. Y lo que hago es que le agrego el elemento i de A a C y después le agrego el elemento i de B a C. Ok, entonces esto lo que hace es en cada iteración, por ejemplo, empezamos con el número 0, lo que hago es que a C le agrego el primer elemento de A y después le agrego el primer elemento de B. Entonces, si corro esto, al final nuestra lista C lo que va a tener es el primer elemento de A seguido por el primer elemento de B, seguido por el segundo elemento de A, seguido por el segundo elemento de B, finalmente el tercer elemento de A y el tercer elemento de B. Entonces intercalamos en las dos listas. Nosotros podríamos hacer lo contrario, intercalar primero empezar primero con la lista A y luego con la lista, primero con la lista B y luego con la lista A. Y esto simplemente invertiría el orden de los valores de C. O sea, empezaríamos con valores de B y terminaríamos con valores de A. Ok, otra cosa que nosotros podemos hacer con los bucles es lo que se llama anidar bucles. ¿Cómo se anidan los bucles? Pues se puede poner un bucle después de otro. La sintaxis para eso es que se pone el primer bucle, así como lo hemos visto, seguido de un segundo bucle con una indentación, como ya habíamos visto. Todo lo que está en el espacio indentado abajo del primer bucle se corre dentro de ese bucle. Y todo lo que está en el espacio indentado del segundo bucle se corre en ese segundo bucle. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es, primero, estamos definiendo dos listas, igual las mismas dos, y una lista vacía C. Ahora lo que vamos a hacer es que para cada número del 0 al 2, lo que vamos a hacer es le vamos a agregar a C el elemento i de A. Entonces, si empezamos con el 0, aquí le vamos a agregar primero a C el elemento 1, por ejemplo. Y ahora, para cada uno de esos elementos de A, vamos a hacer otro bucle de tamaño 3, donde le vamos a agregar el elemento, en este caso este bucle, si ven aquí, tiene asignado otra variable, porque no podemos usar la misma que acá. Entonces, en este caso, le vamos a asignar la variable j a cada iteración y le vamos a agregar el elemento j de b. Entonces, esto se ve de la siguiente manera. Hubo una pequeña desconexión del kernel. Hay que esperar a ver si se vuelve a conectar. Ups, pues... listo. Ok, en este caso, vemos que primero empezamos con el primer elemento de A, se lo agregamos a C, y después agregamos los tres valores de B. Luego vamos con el segundo elemento de A, se lo agregamos a C, y luego le agregamos los tres valores de B. Y luego con el tercer y último elemento de A, y le agregamos después los tres valores de C. Entonces lo que hicimos aquí fue anidar este bucle adentro de este otro bucle.
Y en total lo que tenemos aquí son 3×3 iteraciones. Muy bien. Ahora vamos a ver una cosa que se llama las comprensiones de lista o las list comprehensions. Estos objetos crean listas, las mismas listas que conocemos, pero mezclan también bucles. Básicamente una comprensión de lista, una list comprehension, es crear una lista con un bucle adentro. O sea, se usa esta sintaxis de aquí por lo general. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de números del 0 al 9, nosotros podemos iterar, como ya habíamos visto antes, en ese conjunto con esta sintaxis de acá. Pero ahora lo que se hace en esta comprensión de lista es que le vamos a agregar a esta lista la variable i para todas las i que estén en el conjunto de números del 0 al 9. Entonces esta lista, adivinaron, va a tener números del 0 al 9. Básicamente es lo que vemos aquí cuando lo imprimimos. Y las comprensiones de lista son muy populares porque son, por lo general, una vez que ya se le agarra un poco la sintaxis, es muy fácil de leer porque se parece mucho a los conjuntos matemáticos. Si se acuerdan, aquí voy a escribir ese conjunto de números, por ejemplo. Y si se acuerdan, esto puede ser algo así como i tal que i vamos a escribirlo así. Entonces esta definición de conjunto de acá es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Obviamente no es exactamente lo mismo. Lo que sería exactamente lo mismo sería definir un conjunto como todos los números i, tal que i está en el conjunto 0, 1, 2 hasta 9. Esta definición de este conjunto es exactamente la misma definición de aquí de esta comprensión de lista. Entonces, vale la pena relacionar estos dos objetos porque así es fácil definir nuevas listas usando un poco la sintaxis de matemáticas. Por ejemplo, aquí otra cosa que podemos hacer es, en vez de agarrar la variable i, le sumamos 1 en cada iteración. Y ahora si se fijan, nuestro primer elemento no es 0, si es 1, y nuestro último elemento no es 9, sino es 10. Y podemos hacer toda suerte de cosas usando las comprensiones de listas, son de veras muy útiles, vale la pena usarlas. Ok, bueno, ahora que ya vimos listas, bucles, comprensiones de listas, ahora toca ver funciones. Funciones es una parte muy importante de esta clase en general, en matemáticas y en Python en específico, porque son los objetos que nos van a ayudar a hacer nuestras gráficas, a ver nuestras gráficas. Ok, primero voy a empezar enseñándoles un poco cómo es la sintaxis de una función y después vamos a ver el tema de composición de funciones de las matemáticas en Python, cómo nosotros podemos definir nuevas funciones a partir de la composición de dos funciones y cómo es muy fácil hacerlo en Python. Ok, bueno, pues la sintaxis básicamente lo que se tienen que acordar es de la palabra def, que viene de definir, seguido del nombre de la función, que puede ser una sola letra, seguido de
dos paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, adentro de los paréntesis el argumento de la función. Si el argumento es, por ejemplo, la variable x, entonces solo escribimos ahí x, seguido de 2 puntos. Y luego lo que esté abajo en el cuerpo de la función es lo que se va a regresar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver esta función. Si se acuerdan de su clase, esta es una función polinomial porque es una función donde a nuestra variable x la elevamos una potencia entera no negativa en cada uno de sus términos. Ok, bueno, en este caso es 3x a la 5 más 2x a la 3 menos 4x más 10. Y lo que queremos hacer es, primero vamos a definir esta función en Python y después vamos a calcular el valor de 0 en esa función y el valor de 1 en esa función. Ok, bueno, entonces aquí vemos en la primera línea, ¿no? Si yo le doy L a mi celda, me muestra las líneas. Si le vuelvo a dar L, me las esconde. En la primera línea vemos la definición de la sintaxis básica de una función, que es def, seguida del nombre de la función, en este caso es f, seguida de nuestro argumento, en este caso es x, nuestra variable x, y 2 puntos. Aquí nosotros pondríamos el cuerpo de la función, en este caso el cuerpo no tiene nada, lo que vamos a hacer es directamente regresar el valor de la función, que es 3x a la 5 más 2x a la 3 menos 4x más 10. Aquí si se fijan en cada uno de los términos del polinomio, yo le puse paréntesis. Eso es totalmente opcional y yo lo hice por motivos instructivos, que era para ver cómo separábamos los términos, pero los pueden quitar y no pasa absolutamente nada. Ok, entonces yo corro esa función y ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular el valor de 0 en nuestra función f. Si nosotros lo hacemos fuera de Python, vemos que f de 0 es igual a 10. Y si nosotros lo hacemos en Python, tenemos que f de 0 es igual a 10. Perfecto. Ahora, esto es f de 1, no es f de 0. F de 1 tiene que ser igual a 11. Entonces vamos a correr la función y evaluada en 1 vemos que nos da 11, justo lo que queremos. Perfecto, entonces ese es un pequeño ejemplo de cómo crear una función y de cómo evaluar valores en esa función. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se pueden hacer composiciones de funciones en Python. Para eso vamos a definir otra función que le vamos a llamar g, igual de una sola variable, y esa función va a ser x al cuadrado más 1, que es esta de aquí arriba. Entonces voy a correr esta celda. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a crear una nueva función que se va a llamar f subíndice 1 como la composición de f y g. O sea, si lo escribimos en notación matemática, f de 1 es igual a la composición de f y g, con nuestro circulito. Ok, entonces, ¿cuál es el código para crear esta nueva función f subíndice 1? Pues yo le voy a llamar f-1 por carencia de pues un subíndice. Igual va a tener una sola variable. Y ahora lo que voy a hacer es regresar la función g de x adentro de la función f. Entonces primero lo que hace esta cosa es evalúa x en g y lo que salga de ahí, el valor g de x, lo voy a evaluar ahora en f. Simplemente como una cebolla, ¿no? Y ahí está nuestra composición. Vamos a ver si funciona esto bien. Por ejemplo, si nosotros calculamos la composición de f y g en 0, tenemos que g de 0 es igual a 0 al cuadrado más 1, que nos da 1.
y ese 1 es el que tenemos que meter en f, y f de 1 ya sabemos porque vimos más arriba que es igual a 11. Entonces, si nosotros imprimimos el valor de 0 en f-1, vemos que nos da exactamente lo que queremos. Y ahora, si evaluamos 1 en nuestra composición, los pasos para hacerlo es primero evaluar 1 en g, que nos da 1 al cuadrado más 1, que es 2, y luego evaluar 2 en f, que nos da 3 a la 2 a la 5 más 2 por 2 a la 3 menos 4 por 2 más 10, y esto da 114. Y para hacerlo en Python solamente tenemos que evaluar 1 en nuestra nueva función f-1 y nos da 114. Entonces perfecto, es muy fácil hacer composiciones de funciones en Python y después sacar sus gráficas o lo que queramos o lo que tengamos que hacer, ¿no? En este caso, casi toda esta sección y las otras 3 me parece que vamos a ver de funciones, vamos a usar Python simplemente para hacer gráficas, para entender las funciones y cómo se ven en términos de sus gráficas. Ok, para hacer las gráficas lo que vamos a usar son 2 librerías diferentes. La primera es NumPy, y la otra es la librería PyPlot dentro de la librería Matplotlib. Ok, empecemos con NumPy o NumPy, que quiere decir Numerical Python. Es una abreviación de Numerical Python. NumPy es una librería que se usa en cómputo científico, muy utilizada, un sinnúmero de funciones, pero aquí solamente nos vamos a concentrar en 2 funciones, y eso es todo. Estas 2 funciones son las que tienen que quedar muy claras. La primera que vamos a ver es de hecho la número 2 que puse aquí, que es el NumPy Array. Si se acuerdan, el punto lo que hace es que define la jerarquía, ¿no? O sea, esto es, primero vete a la librería NumPy y adentro de esa librería accede a la función array. Y lo mismo acá, ¿no? Primero vete a la librería NumPy y ahí accede a la función linspace. Bueno, solamente para hacerles un pequeño spoiler, la función linspace es la función para obtener dominios y la función array es la función para obtener objetos como listas, pero vectorizadas. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa una lista vectorizada. Bueno, lo que tienen que saber primero es, para importar una librería se usa esta sintaxis. Aquí lo que hacemos es que importamos la librería NumPy como np, ¿no? Entonces np es nuestro alias para nuestra librería NumPy. Si nosotros, por ejemplo, imprimimos el tipo de np, nos dice que es un tipo de objeto módulo. Y un módulo en Python es una librería, es un sinónimo. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo crear arrays, ¿no? Bueno, pues un array se puede crear a partir de una lista y de hecho eso es lo que vamos a estar haciendo cuando creemos arrays o simplemente usar la función de NumPy de linspace. Aquí, por ejemplo, vamos a definir una lista como una lista de números 1, 2, 3, 4 y vamos a definir otra variable que tome esa lista y la convierta en un array. Y después lo que vamos a hacer es imprimir el tipo de objeto de A y de B. Entonces lo que vemos es que nuestro objeto A es un tipo de objeto lista y nuestro objeto B es un tipo de objeto numpy ndArray. Este tipo de objeto, el ndArray, es esa lista vectorizada que se crea con la función numpy.array. Entonces, perfecto, esa es la manera de crear arrays en NumPy.
Ok, ahora, ¿cuál es la ventaja de ser una lista vectorizada? Pues básicamente es que nosotros, por ejemplo, en Python, si le sumamos un número a una lista, lo que pasa es que nos da un error. Y nos da un error porque no se le puede sumar un número a una lista, que es básicamente lo que dice aquí. Solamente se puede concatenar una lista a otra lista y no un entero. Cuando nosotros le sumamos un número a un array, lo que nos regresa es ese mismo array, tal que cada uno de sus elementos se le agrega, se le suma lo que le sumamos al array. Entonces eso quiere decir que es vectorizado, quiere decir que en realidad NumPy lo que hace es agarra ese número, en este caso +1, y se lo suma a cada uno de sus elementos. Lo cual es súper útil cuando nosotros trabajamos con funciones, porque nosotros le podemos pasar como argumento un array directamente a la función, y eso lo que hace es lo mismo que la suma, pero ahora con una función. Evalúa cada uno de los elementos de ese array, lo cual es muy útil para las gráficas, como vamos a ver. Vamos a ver un pequeño ejemplo usando esta función polinomial ahora. Igual se pueden dar cuenta que es un polinomio porque todas las potencias de x es un número positivo no negativo. Este polinomio se escribe de esta manera en Python, entonces nosotros vamos a definir una función f con una sola variable y regresar el valor de f de x, que es justamente esto de acá, ¿no? Si se dan cuenta, aquí quité los paréntesis en cada término y ven que no pasa absolutamente nada. Ok, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar, por ejemplo, un subconjunto del dominio de esta función. Si ustedes se acuerdan, el dominio de las funciones polinomiales son todos los números reales, o sea, menos infinito a infinito. Nosotros podemos tomar un subconjunto cualquiera, ¿no? Y en este caso es el subconjunto de números de 0 a 9. Nosotros creamos un array usando nuestra función numpy.array de la función rango, ¿no? Que nos regresa un conjunto de números de 0 a 9 en este caso. Vamos a imprimir x mayúscula, nuestro array, y vamos a imprimir nuestra función evaluada en x. Entonces, como vemos, el subconjunto de nuestro dominio son los números del 0 al 9 y el subconjunto de nuestro rango, pues es cada uno de estos números, su valor en esta función, ¿no? Entonces el 0 va al 5, el 1 va al 5 también, el 2 va al 9, el 3 va al 23, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver que realmente una manera muy fácil de crear subconjuntos del dominio es usando la función linspace. Y esto es porque también nosotros podemos tomar en cuenta un subconjunto del dominio que no solo sea de números enteros espaciados por 1, ¿no? Como range, que lo que nos da es conjuntos de números enteros espaciados por 1. Lo que hace esta función linspace es que si nosotros la llamamos con dos argumentos, A y B, lo que hace es que nos regresa un conjunto de 50 elementos en el intervalo cerrado AB. Nosotros podemos cambiar el default de esta función usando los argumentos num y endpoint. Lo vamos a ver un poco más abajo, pero aquí les detallo la sintaxis. Un argumento puede tener una variable clave, se llama una variable de palabra, que es como en el caso de num y de endpoint. Y la sintaxis en Python es que nosotros tenemos nuestros argumentos normales y tenemos nuestros argumentos palabra. Los argumentos normales, el orden
es importante. O sea, nosotros en este argumento normal ponemos 0 porque sabemos que nuestro conjunto de números que nos va a aventar esta función empieza en 0 y termina en 50. Y nuestros argumentos palabra no importa el orden. O sea, yo puedo escribir endpoint primero y num después y no cambia lo que nos regresa esta función. En este caso, yo le estoy asignando a nuestro argumento palabra el número 15. Entonces, lo que hace es que ahora nos va a regresar un conjunto de 15 elementos en vez de 50, que es el default. Y a nuestro argumento palabra endpoint le voy a asignar la palabra false, que va a cambiar el default y lo que va a hacer es que nos va a dar 15 elementos en el intervalo semicerrado 0,50. O sea que ahora el número 50 no va a estar en nuestro conjunto, básicamente. Ok, vamos a ver cómo se ve esto. Primero voy a empezar sencillo. Voy a hacer un conjunto de números que van a ir de 0 a 10 en el intervalo 0-10 cerrado de 50 elementos. Entonces voy a crear con linspace ese conjunto de números y lo voy a imprimir. Entonces aquí vemos que nuestro conjunto empieza en 0, termina en 10 incluido, y si ustedes cuentan el número de elementos que hay aquí son 50. Y lo que hace linspace es que nos da un conjunto de números que están igualmente espaciados. O sea que para dos números consecutivos la diferencia es la misma en cada par de elementos consecutivos de nuestra variable x mayúscula. Eso quiere decir que la distancia de 0 a 0.2 es 0.2, la distancia de 0.2 a 0.4 es 0.2 y así para todos los números siguientes. Ok, nosotros también podemos tomar en cuenta números negativos que empiecen en el -10 y terminen en el 10 y nos avienta 50 números entre esos dos números. Aquí vemos, empieza en -10 y termina en 10. Perfecto, entonces básicamente eso es todo lo que tenemos que saber de Linspace. Es todo lo que nos interesa para poder nosotros hacer nuestras gráficas. Bueno, ahora la última librería que vamos a necesitar se llama pyplot. Está dentro del módulo matplotlib y la sintaxis para importarla pues es la misma. Aquí lo que yo hago es importo la librería pyplot que está adentro del módulo matplotlib como plot, plt. Ese es nuestro alias que nosotros le vamos a dar a esta librería pyplot. Y la única función realmente que vamos a usar es la función plot. Entonces lo vamos a ver ahorita directamente. Vamos, por ejemplo, a ver cómo se ve la gráfica de este polinomio de x al cubo menos x cuadrada más 5. Para eso, primero vamos a definir un subconjunto en el dominio que va a ir de menos 100 a 100 y vamos a definir un subconjunto del rango que sean todos los valores del dominio en F, del subconjunto del dominio, estrictamente hablando. Y vamos a hacer el plot de esos dos, de x y de y. Entonces vemos que esta es nuestra función, así se ve. Esta es la gráfica de nuestra función que tenemos aquí arriba. Nosotros también podríamos haber escrito en este código, nos hubiéramos podido haber ahorrado la variable y mayúscula y directamente aquí poner f de x mayúscula. Nos hubiera dado exactamente lo mismo. Así que de ahora en adelante hay que hacer eso. Podemos ver, por ejemplo, cómo es súper útil en Python usar funciones y graficarlas para ver transformaciones de las gráficas. O sea, en vez de hacerlo a papel, lo que podemos hacer es directamente ver cómo se ven en Python, sin tener que realmente calcular nada, lo cual nos puede ahorrar mucho tiempo en algunos ejercicios. Por ejemplo, nosotros si sabemos cómo recorrer
una función 6 unidades a la derecha, podemos directamente hacerlo en Python muy fácilmente. Lo que vamos a hacer ahora es justamente eso. Vamos a recorrer 6 unidades a la derecha a nuestra función f. O sea, lo que tenemos que hacer, si nos acordamos de la clase, es graficar la función f de x menos 6. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a graficar la función original de color azul. Después vamos a definir una variable y, que esto es opcional también, como la función f de x mayúscula menos 6, y vamos a hacer el plot de esa nueva función en rojo. Entonces, si corremos esta celda, lo que vemos es que nuestra función en rojo se recorre 6 unidades a la derecha. Bueno, que son 6, eso pues lo sabemos por la teoría, porque aquí es difícil verlo así exactamente, pero vemos que está recorrida a la derecha. Perfecto. Ahora, aquí arriba, nosotros también, en vez de correrlo de esta manera, lo que podríamos hacer es aquí directamente calcular los valores de x. Nos podemos ahorrar esta línea de acá, y aquí podemos calcular los valores de x menos 6. Y esa es nuestra gran ventaja de nuestro tipo de lista vectorizada, de nuestro array. Ok, y podemos hacer de manera muy fácil todo tipo de transformaciones. En este caso vamos a ver cómo se ve una transformación de tipo reflexión. O sea, vamos a ver cómo se ve la reflexión sobre el eje horizontal. Eso, si se acuerdan, es tomar todo lo que está arriba y ponerlo abajo, y todo lo que está abajo y ponerlo arriba. Y su definición es menos f de x. Entonces, igual, en la primera línea vamos a hacer el plot de nuestra función original en azul, y en nuestra segunda línea vamos a hacer el plot de la función menos f de x en rojo. Y vemos cómo se ven estas cosas, ¿no? Estas gráficas. En azul nuestra original, y vemos cómo la roja es la reflexión en el eje horizontal, donde esta patita de la derecha se va abajo y esta patita de la izquierda se va arriba. Igual, de manera similar, podemos ver la reflexión en el eje vertical, y eso está definido como f de menos x. Entonces, aquí igual lo que vamos a hacer es, en nuestra primera línea vamos a hacer el plot de nuestra gráfica original en azul, y en nuestra segunda línea vamos a hacer el plot de nuestra gráfica f de menos x en rojo. Entonces, si se dan cuenta, el código es muy sencillo y nos da aquí nuestra reflexión en el eje vertical, donde esta patita de la derecha se va a la izquierda y esta patita de la izquierda abajo se va a la derecha abajo. Y ahora sí, una de las cosas que nosotros podemos observar viendo las gráficas es que son la misma, exactamente la misma. Eso quiere decir que f de menos x es igual a menos f de x. O sea que la reflexión en el eje horizontal es la misma que la reflexión en el eje vertical. Y si se acuerdan, eso quiere decir que nuestra función es impar. Esta es la definición de una función impar, que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, cuando nosotros queremos ver si una función es par o impar y no sabemos ni siquiera cómo se ve su gráfica, pues usamos Python de esta manera. Bueno, hasta aquí la clase. Gracias.